El mestizaje en la Nueva España. El día de hoy hablaremos sobre el mestizaje en la Nueva España, o bien en América. El mestizaje es por definición el encuentro cultural y biológico de varias etnias, en este caso, siendo los pueblos indígenas, los europeos y los otros individuos que radicaron en América tras la conquista, dando origen a nuevas razas y fenotipos. El periodo del mestizaje comienza luego de la llegada de Cristóbal Colón a América, el 12 de octubre de 1492, donde se hallaban los pueblos indígenas. El término mestizo hace referencia particularmente al proceso histórico sucedido en Latinoamérica, que la llevó a su estado racial y cultural actual. Tras la conquista española, los pueblos indígenas fueron suprimidos y se les interrumpió toda evolución a las civilizaciones autóctonas, dado que no compartían el mismo orden jerárquico social, costumbres, religión o bien el idioma. Los indígenas debieron adaptarse a las nuevas normas sociales impuestas por los españoles tras la conquista. Para los indígenas, el mestizaje sirvió como una forma de conocimiento y aprendizaje del mundo, esto desde el punto de vista de los europeos. El aspecto positivo para estos últimos fue que descubrieron un continente lleno de riquezas. Dado que cada cual mantenía costumbres religiosas diferentes, algunos eran politeístas, otros monoteístas. De todos modos, existieron dos grandes tendencias religiosas. Uno era el culto cristiano, proveniente de los europeos y de los criollos, y los cultos religiosos de los indígenas de aquella época. Para la corona española, el mestizaje fue toda una sorpresa, ya que les habían prohibido a los españoles cruzarse con mujeres indígenas. El mestizaje fundamental se dio, como señalamos, entre los españoles, los indios y los negros principalmente, surgiendo las siguientes razas. En primera instancia, tenemos al mestizo. Esta es la cruza de un indígena con un europeo. Aunque se trata de un término muy discutido en la actualidad, comúnmente se utiliza el término mestizo para describir a las personas descendientes de antepasados pertenecientes a dos o más etnias. El término mestizaje también se utiliza para identificar a los seres humanos que tienen antecesores pertenecientes a distintas etnias o culturas, dando origen a una nueva cultura. El mulato. Este es de ascendencia blanca y europea, y de una ascendencia negra y africana. Los términos mulato o mulata se utilizaron sobre todo como parte de una división racial, establecida mediante un sistema de 6 castas. El sambo. Este individuo es el resultado del mestizaje de un africano con un indígena. Actualmente y por extensión se denominan sambos a todas las personas que no son incluidas en la lista de la categoría blanca, siendo generalmente marginadas y discriminadas. El morisco. Este es la cruza de un mulato y un europeo. El cholo. Es la cruza del mestizo y un indígena. Esta denominación persistió durante la República gobernada por criollos descendientes de los españoles. El castizo. Es el resultado de la cruza de un mestizo con un europeo. Según los estatus de limpieza de sangre, las personas que pertenecían a alguna de las 3 razas se consideraban puras o de sangre limpia, mientras que las personas que pertenecían a alguna casta se consideraban impuras o de sangre manchada. El criollo. Eran los nacidos en el continente americano, pero con un origen europeo. A diferencia del indígena, el criollo era en el Imperio Español un habitante nacido en América, de padres europeos o descendientes solamente de ellos. Además, surgieron otro tipo de castas, como las que se mencionarán a continuación. El resultado de un español con un moro era un albino. Del mestizo con un mulato, un acurrucado. De un indio con un mestizo, un cholo o también llamado coyote. De un mulato con un indio, un chino. De un coyote con un indio, un chamizo. De un chino con un indio, un cambujo. De un vuelve con un mulato, un lobo. De un lobo con un chino, un jíbaro o bien llamado jíbaro. Este no debe confundirse con la tribu masónica de los jíbaros. Del jíbaro con el mulato
el albarazado. Del albarazado, con el negro, el cambujo. Del lobo e india producían un salvaigo. Del salvaigo con el lobo, el campamulato. Del campamulato con el cambujo, el tente en el aire. En un primer momento, esta cruza era de manera cordial y de común acuerdo. Posteriormente, comenzaron a raptarse a las mujeres indígenas, ya que existía una escasez de mujeres españolas en los principios de los años de la conquista. Los españoles abusaban de las mujeres indias nativas de cada zona, a través del rapto, la violación o bien tomarlas como esclavas. Pero ellos no solo hicieron caso omiso a la situación, sino que hay registros en que incluso los españoles se hicieron cargo de sus familias mestizas, proveyéndoles de sustento y abrigo. Como contrapartida, los indígenas también secuestraban a las mujeres españolas, aunque éstas eran en minoría. Durante el primer periodo de la conquista, los mestizos gozaban de un gran prestigio social, ya que sus padres eran grandes conquistadores, mientras que sus madres eran mujeres de alto rango dentro de la cultura indígena, ya que a menudo se las ofrecía como ofrenda de paz hacia los conquistadores. Más tarde, a partir del siglo XVI, la situación comenzó a cambiar. Los mestizos dejaron de tener el mismo prestigio inicial, dado que comienza un auge de uniones ilegítimas, basadas en el abuso y las violaciones de ambas partes. Sin embargo, cabe remarcar algunos de los aspectos negativos, como fueron los robos de las riquezas, la imposición de la religión, los asesinatos en masa, el desconocimiento de la cultura indígena, el robo de tierras, y el problema solo iba en aumento, porque la selectividad de la mujer española para matrimoniarse con los hombres blancos y acomodados obligó a los demás mestizos a unirse con mestizas, mulatas o con las indias. Empezaron a jugar los prejuicios religiosos y se prohibió a los mestizos portar armas, ser caciques o protectores de indios, escribanos, corregidores y alcaldes mayores, sentar plaza de soldado, obtener grados universitarios y acceder a las órdenes religiosas, salvo en el caso de que demostraran ser hijos legítimos. Si bien los mestizos lo soportaron por un tiempo, esto al final llevaría a un estrés y sería fundamental para el futuro movimiento de independencia. Conclusiones. Analizamos que el mestizaje es una consecuencia más de la invasión española al actual continente americano. Además, identificamos las diferentes castas que surgieron en la Nueva España y cómo influyeron estas en el avance de la sociedad. Conocimos más a fondo nuestro pasado, nuestras raíces, y se investigaron las distintas mezclas de razas que surgieron y el impacto social que tuvieron estas, además de la discriminación hacia los mestizos y las otras castas. Un factor importante para el inicio del movimiento de independencia que ocurriría tiempo después en la Nueva España.